Nosotros somos el grupo número 3, integrado por Aida Melissa Paz, Marcela Alejandra Ortega, Scarlett Daniele García y mi persona Paola Roxana Escobar. Vamos a compartir en este espacio un tema que es de mucha importancia en nuestro rol como orientadores, el poder conocerlo, y es hablar sobre la consejería para adolescentes, las 5 fases de la consejería, procesos de la consejería y por supuesto el perfil del consejero. Actualmente pues sabemos que la población adolescente realmente requiere de nuestra especial atención. Esto debido a que los comportamientos que ellos adoptan en esta etapa de la adolescencia afectan sus condiciones de salud y calidad de vida, no solo en el presente, sino también en el futuro. Entonces se ve en la necesidad de poder desarrollar esas habilidades en las que se le pueda acompañar para cualquier tipo de situación que ellos puedan enfrentar o que se les pueda presentar. Hoy en día vemos que no solamente por las características propias de la adolescencia, ellos necesitan este tipo de ayuda que es la consejería, sino por todos esos cambios psicosociales, por esos cambios que se dan a lo largo de su desarrollo. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de hablar sobre la consejería para adolescentes. Entonces, veremos en ese momento qué es la consejería. Y la consejería lo tenemos que es como el proceso en el que él o la consejera informa y orienta al adolescente, madre, padre o encargado del mismo a tomar decisiones personales relacionadas con la problemática consultada, brindando información amplia y veraz desarrollada en base a las necesidades del o la usuaria. Hay 2 puntos importantes aquí y es ver que no solamente en la consejería no solamente es informar y ayudar en este proceso al adolescente, sino a aquellas personas encargadas. También vemos la otra parte donde dice que se da y se desarrolla en base a las necesidades. La consejería facilita un aprendizaje integral y este se va a ir dando mediante la escucha atenta, el diálogo, un diálogo que sea cálido y abierto debido a la expresión de las necesidades psicosociales. Entonces, todo esto no solamente es decir que consiste en dar consejos al adolescente, sino de poder ayudarle y poder clarificar los problemas y buscar soluciones al mismo. La consejería es una consulta educativa que se ofrece en un ambiente de confianza. Esto es muy importante, saber que la consejería no es solamente sentarnos a hablar con el adolescente, sino también el ambiente que vamos a crear para que ellos puedan recibir la ayuda en base a las necesidades que ellos tienen. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la consejería? El objetivo de la consejería es que los adolescentes obtengan determinadas capacidades para la toma de decisiones responsables, fomentando la confianza en sí mismos para poder enfrentar la presión de grupo y facilitar la construcción de su identidad. Como lo mencionábamos al principio, sabemos que esta es una etapa donde se requiere de un abordaje integrado, desarrollado en un ambiente adecuado para que todo el adolescente se sienta en confianza de poder externar esas necesidades y esas inquietudes. Entonces, a través de la consejería se le da esta oportunidad y se vuelve un medio para que el profesional pueda tener un mayor acercamiento con cada adolescente, ¿verdad?, que lo requiera y pueda facilitarle ese proceso de reflexión necesaria para la toma de decisiones acertadas.
Veamos también ahora que la consejería también es importante, y vemos aquí por qué darle la importancia, por qué decimos que la consejería es importante para el adolescente. Una, porque está en una etapa de cambio, no solamente físicos, sino sociales y psicológicos. Muchos adolescentes en esta etapa experimentan distanciamiento con sus progenitores y un mayor acercamiento con sus amistades. Es como la relación que tienen con sus pares, los cuales en un buen porcentaje vienen a veces a suplir las necesidades de información. Ellos todos se lo comentan, se lo cuentan al amigo. Tienen X situación y ellos se van por sus padres, no por el consejero, no por los padres, sino por aquellas personas que son de su misma edad. Entonces, por ello es esencial aprovechar cualquier contacto para proporcionar una atención integral, incluyendo dentro de ella la consejería. Entonces, aquí vemos también, tomando en cuenta que en la mayoría de los casos no será el adolescente quien buscará la consejería. A veces ellos más bien le huyen a la persona que está ahí para poder aconsejarles. Luego veamos cómo hay 5 fases de la consejería, y la número 1 es iniciar una relación de confianza. Trabajar con adolescentes no es algo tan sencillo. De hecho, ellos no le abren un espacio a cualquier persona, por eso es algo que debe de ser, es aprovechar ese acercamiento, pero para eso usted debe de crear o iniciar una relación de confianza. ¿Cómo la va a iniciar? Creando un ambiente confortable y acogedor a la persona. Ser sensible a las necesidades. Esto es muy importante, que seamos sensibles a las necesidades del adolescente. Mostrar y comunicar aceptación incondicional. Entonces vemos nosotros que los adolescentes necesitan sentirse bienvenidos y seguros en un ambiente que pueda reflejar estas cualidades. Por lo tanto, es conveniente que dispongamos de un espacio privado para que se le pueda atender sin interferencias externas. Algo que se aconseja es que en un momento de consejería se eviten aquellas barreras entre el consejero y el adolescente. Ofrecer siempre esa comodidad a los jóvenes. Y también otra es resistir la tendencia a contarle al padre de un adolescente el contenido de su conversación, a menos que el bienestar del adolescente u otras personas estén en peligro. Esto es muy importante, porque suele suceder que no hay una relación de confianza cuando usted viene y lo que el adolescente le ha contado va y se lo dice a los padres. Entonces, ellos siempre se dan cuenta y eso más bien, en vez de acercarlos, los aleja. Entonces hay que evitar a los padres, al menos que el joven lo desee, ¿verdad? Y como aclarar, esto lo vamos a hablar del contenido de la información que ellos nos dan si vemos, tomando en cuenta el bienestar del adolescente. Bien, tenemos como segunda fase la evaluación o exploración de la situación o problema. Y en esto nosotros vamos a ver que hablamos de evaluar la historia y en conjunto definir o aclarar los temas y las inquietudes. Vamos a evitar hacer algo que es la interrogación. No vamos a ponernos a interrogar para ver si hay algún tipo de problema y querer identificarlo de una vez. No, ¿verdad? Sino que vamos a entrar en ese ambiente de confianza y a poder aclarar los temas y las inquietudes por las que el adolescente está en ese momento.
Luego, hacer sentir a la persona que su problema o situación no es única, que tiene derechos a sentirse como se siente. Esto tiene mucho que ver con lo que es la parte de la empatía. Permitirle al joven tener esa libertad de que no es la única persona que está pasando algún momento difícil, sino que tiene derecho a sentirse así y poder expresarlo. Luego tenemos introducir el tema intentando corregir mitos y la información incorrecta. Evitar entregar información o tratar otros temas que no corresponden a la situación específica que se está tratando. Estamos ahí para poder ayudarle al adolescente, para poder apoyarle y evitar hablar de cualquier otra cosa que no sea por lo que el joven está o el adolescente está buscando ayuda. Luego, evaluar lo que sabe y lo que no sabe en relación a la conducta que se está analizando. Por último, tenemos evaluar sus expectativas, opiniones, valores, esquemas de conducta. Entonces, son varias cosas las que nosotros vamos a ver en esa parte de exploración, en esa parte de la evaluación de la situación o del problema que ha llevado el joven hasta este punto de la consejería. Número 3, tenemos orientar y guiar la toma de decisiones. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nosotros vamos a ayudar, vamos a facilitar la comprensión de los temas principales y ayudar a aclarar esas percepciones, esas ideas acerca de sus inquietudes. Entonces ahí nosotros vamos a ayudar, vamos a facilitar y a orientar. Apoyar el desarrollo de metas realistas y apropiadas. Recuerde que vamos a hacer como ese guía en la toma de decisiones de los adolescentes. La número 4, elaboración y práctica del plan de acción. Apoyar la elaboración de un plan de acción que sea realista. Ayudar a anticipar las barreras personales o interpersonales. Acompañar durante la implementación de las decisiones tomadas. Entonces, vemos todo lo que conlleva esa elaboración y práctica del plan de acción. Ya identificamos en su momento el problema, ahora nosotros no solamente vamos a orientar y guiar, sino que vamos a elaborar y practicar, vamos a irnos a la práctica del plan de acción. Y después de eso, pasamos a la siguiente fase, que es el monitoreo del progreso y la evaluación. Cuando los adolescentes o jóvenes comienzan a implementar su nueva conducta. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hacer el monitoreo del progreso y la evaluación. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos fortalecer la capacidad percibida para llevar a cabo las decisiones tomadas. También porque a partir de esto nosotros vamos a reforzar el cambio que ellos están mostrando. Luego, para finalizar, la consejería se cierra explicitando la posibilidad de regresar en nuevas oportunidades. Entonces, esas son las fases de la consejería, pero también no existen solamente fases, sino que también tenemos lo que son los procesos de la consejería. Y esto es muy importante porque hay un proceso a seguir que nos va a ayudar a nosotros a poder facilitarle al joven ese tiempo, esa ayuda que ellos están requiriendo. Entonces tenemos la primera en el proceso, lo primero es la permisividad. Nos dicen la permisividad, esto le permitirá bajar la tensión y facilitará que comunique la situación que le está afectando. Mira qué importante esto. No es
no es no consiste en hacer sentir al adolescente que su problema o situación no es única, sino ayudarle, crear un clima confortable y acogedor, o sea, permisivo, facilitador, para que el adolescente trate sus inquietudes. Esta primera fase o proceso, en esta fase de proceso, es fundamental para nosotros poder obtener la confianza del adolescente, lo que nos va a ayudar a garantizar mejores resultados. ¿Qué conlleva hablar de la permisividad? Hay unas estrategias y es saber escuchar sin prejuicios, entienda sin juzgar, tenga empatía, detectar los sentimientos y significados personales del adolescente, proteger la autonomía y la autodirección y elección del adolescente, ser genuino, real y congruente a sí mismo, aceptar al joven como es. Todo este clima de aceptación facilitará un cambio de comportamiento. Luego tenemos el siguiente, que es la información limitada. En la información limitada, muchos problemas, se pueden resolver con información básica. El conocimiento puede empoderar a los adolescentes y a las adolescentes. Se introduce el tema intentando corregir los mitos cuando hablamos de la información limitada y la información que es incorrecta. Así es como nosotros evitamos promover esa información o tratar otros temas que no corresponden a la situación específica que el adolescente está tratando. Luego tenemos nosotros, dentro de la estrategia de la información limitada, es darle importancia a la forma como el joven está entendiendo la situación. Y aquí también es algo muy importante dentro de estas estrategias, en este proceso, es creer en el joven, responder sus preguntas, darle información basada en el conocimiento preciso, descubrir los deseos y las necesidades del adolescente. Algo también que es importantísimo mencionarlo es el uso del lenguaje entendible para el adolescente. Entonces, al mismo tiempo, cuando nosotros hacemos todo esto, estamos respondiendo a las necesidades emocionales del adolescente. Entonces, vamos a tratar de evitar aquellas sugerencias generales y vamos a pasar a lo siguiente del proceso, que van a ser las sugerencias específicas. Entonces, aquí, cuando hablamos de sugerencias específicas, es porque dentro de este proceso vamos a evitar, como les mencionaba, lo que dice las sugerencias generales que puedan confundir al adolescente. Para esto es importante auxiliarnos de los documentos técnicos relacionados con el tema que se está abordando. Aquí es donde el profesional va a evaluar la historia y las inquietudes del adolescente. Por eso hubo una fase donde se hace una evaluación. Luego tenemos también en estas sugerencias específicas es poder determinar el curso en cómo los temas han evolucionado con el transcurso del tiempo. Aquí siempre facilitando la comprensión del joven de los temas principales y, muy importante, proporcionando opciones para la resolución. Luego tenemos la siguiente, que es la terapia intensiva. En la terapia intensiva nos dice el consejero proporciona tratamiento especializado siempre y cuando tenga la especialidad o capacitación para realizarlo. O sea, en este caso, significa que si no tenemos esa especialidad o esa capacitación para poder realizar y atender a la necesidad del adolescente, nosotros vamos a referirlo a la instancia respectiva de acuerdo a los casos que ellos en los que puedan presentar complicaciones. Entonces tenemos lo que es un ejemplo de algunos casos que puedan presentar
complicaciones es el diagnóstico psiquiátrico por depresión, los trastornos por ansiedad. Si no los podemos tratar, entonces debemos de referirlo. Los trastornos de personalidad. Un consejero, si no está capacitado, especializado para eso, debe de referirlo a la persona que pueda ayudarle profesionalmente. O también cuando tenemos adolescentes con abuso de sustancias o conflictos interpersonales o intrapersonales, ¿verdad? Que ya son situaciones que ponen en peligro el bienestar del adolescente. Entonces se hace esta parte de referirlos a esas instancias respectivas. Bien, y después de los procesos de la consejería, nos pareció muy bueno poder mencionar algunos aspectos a considerar en la consejería. Y tenemos por aquí, entre esos aspectos, que se presentarán ocasiones en que los adolescentes no quieran conversar, ¿verdad? Vamos a ver que ellos se rehúsan, no les gusta, de repente solo pueden estar callados. Pero mire qué importante lo que sigue, dice que los consejeros eficaces permiten a los adolescentes tomar decisiones cuando ellos quieren participar. Los adolescentes suelen iniciar conversaciones cuando quieren y cuando el ambiente les parece correcto. A veces perdemos oportunidades porque estamos demasiado ocupados determinando cuándo queremos que conversen y tomen decisiones y no los estamos escuchando. Siguiente, los consejeros deben estar atentos cuando el adolescente decide conversar y también nota el entorno, el tiempo y las circunstancias que formaron parte de un ambiente acogedor. O sea que aquí vemos el reflejado todo lo que fueron las fases y cómo se va dando el proceso de la consejería. Por último, nos dice algunos adolescentes quizás solo se abran cuando están solos con el consejero. Otros no hablarán en grupos, hablarán solo en grupos, otros participarán en una actividad y otros quizás necesiten un estímulo, una pregunta o simplemente que les anime. Esos son los aspectos a considerar en la consejería. Luego vamos a pasar a algo muy importante. Ya vimos nosotros cómo se va dando estas fases, cómo se da el proceso, pero algo muy, muy importante es el perfil del consejero eficaz. Mira que no es cualquier consejero, está hablando de un consejero eficaz. Y cuando hablamos del perfil del consejero eficaz, tenemos lo primero que dice tener una identidad definida. ¿A qué nos referimos con tener una identidad definida? Ese es el conjunto de cualidades esenciales que distinguen a una persona de otra, porque los tienen incorporados en los roles y cada rol que se pierde o se gana lo modifica. Entonces, la identidad, como nos dice aquí, influye de modo muy diverso sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras acciones, constituyendo el núcleo del sentido de la orientación humana. Es el modo más estructural, inconsciente y básico de construir una idea de quién es uno mismo. A eso nos referimos cuando hablamos de tener una identidad definida. ¿Y por qué será importante esto dentro de las cualidades o de los rasgos del consejero eficaz? Porque la individualidad y la indiferencia personal con respecto a los demás sujetos es uno de los rasgos particulares de la identidad. Entonces vemos nosotros que el constituir un sistema de símbolos y valores nos permite afrontar diferentes situaciones y ante estas situaciones vamos a ver también un individuo que actuará diferente acorde con sus valores y su modo de pensar, sentir y actuar. Luego de eso, ¿cuáles podrían ser algunas de las características
de tener una identidad definida. Bueno, las características vemos que es compuesta cada cultura, se transportan valores, pensamientos, sentimientos que se integran a nuestro ser. Esa es una de las características de tener una identidad definida. Es dinámica también, está en constante evolución, puede verse modificada por las experiencias, por la edad, las transformaciones del contexto familiar, social e institucional. La base de la experiencia emocional de la identidad proviene de la capacidad del individuo de seguir sintiéndose el mismo a través de cambios continuos. Entonces, vemos la importancia de tener una identidad definida. Luego tenemos el siguiente, es estar abiertos al cambio, estar preparado para lo que pudiera ocurrir, tomar una actitud proactiva frente a las posibles contingencias y saber tomar oportunidades de las adversidades. Mire qué importante es estar abierto al cambio, ya que nos va a permitir hacer un mejor apoyo para los adolescentes. Luego tenemos la siguiente, muy importante, es ser honesto y sincero. Va más allá de decir la verdad. Esto implica conocer lo que sucede dentro de la otra persona. Tiene mucho que ver con la parte de la empatía y nos permite ser capaces de reflejar en nuestros pensamientos y palabras. O sea, estamos frente a aquella persona y podemos reflejar que entendemos lo que ellos están sintiendo a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Luego tenemos la siguiente, que es ser congruente, es otra de las cualidades y es el grado de equilibrio que impera entre la experiencia, la comunicación y la conciencia. Un alto grado de congruencia implica que la comunicación, lo que se expresa, la experiencia, lo que ocurre y la conciencia, lo que se percibe, son casi iguales. Y esta armonía comienza con una definición clara y consciente de quiénes somos, de nuestras fortalezas y áreas de oportunidades. A eso se refiere en esta parte de que seamos congruentes. Luego tenemos lo que es la objetividad. En la objetividad, ver y reconocer las cosas tal y como son. El consejero debe tener la capacidad de controlar sus emociones, de ver las cosas sin suponer sobre ello, mantener la racionalidad y tomar mejores decisiones. A eso se refiere la objetividad. Y luego tenemos la confidencialidad, muy importante. El consejero debe otorgar la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. La confidencialidad es una de las grandes cualidades. También tiene mucho que ver con la parte de la ética como profesional, la ética como persona. Por último, tenemos tener confianza y ser confiables. Entonces, conocer las propias limitantes, actuar a favor del bienestar propio y de los demás, propiciando un ambiente agradable que le permita a la persona expresarse abiertamente. Entonces, vemos qué importante es tener estas cualidades para poder ser un consejero eficaz. Y hay muchas más que podríamos mencionar, están las habilidades interpersonales también, que es esa destreza que nos permite relacionarnos y establecer vínculos estables y afectivos con todo tipo y nivel de persona. De hecho, el consejero debe poseer esa habilidad interpersonal, si no, no podría ser consejero. La escucha activa también, que la hemos visto como parte de esa persona que está ahí, pero que sabe atender y oír lo que la persona está diciendo.
está atento a las percepciones y a los sentimientos de otro, así también como a las necesidades de información. Entonces, la escucha activa también es otra de lo que va dentro de las cualidades del perfil del consejero eficaz. Entonces, para lograr una escucha activa, recuerden, debemos de tomar en cuenta que no vamos a interrumpir cuando están hablando, no vamos a juzgar, no vamos a ofrecer soluciones prematuras. Entonces, no nos vamos a poner a contar historias personales cuando el adolescente o el usuario necesita hablar. Y ya finalizando, algo que quisiera mencionar también es sobre esa habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada. Y cuando decimos eso nos estamos refiriendo a la asertividad. Esa es las otras. Hay muchas más cualidades dentro del perfil del consejero eficaz. También está lo que es el liderazgo, el poder saber motivar, la capacidad de negociación. Entonces, todo esto va dentro de un proceso de comunicación que el consejero debe de tener para poder atender las diferentes necesidades integradas del adolescente o del usuario que busca esta parte de la consejería. Y ya para finalizar, concluimos con esto que decía Carl Jung: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Muchas gracias por su atención.